Estados Unidos. ¿Tenemos el video? Si ya está. No, no todavía. Bien. Bueno, son muestras, presidente. Seguramente merece también alguna opinión de cómo irá el nuevo gobierno. Esto yo puedo entender, está empezando, tal vez no tiene algunos cooperadores expertos en protocolo, puedo entender así. Pero que venga a enseñar a cómo sentarse ya es exagerado, es la soberbia. Yo me acuerdo cuando el embajador me pidió una reunión a 4 o 5 días de mi posesión. Embajador de Estados Unidos, acepté, solo tenía tiempo a las 5 de la mañana. Ya programado, reunión a las 5 de la mañana. Y el jefe de Casa Militar me pregunta, presidente, cuando viene el embajador, su seguridad toma todo el palacio quemado. ¿Qué? Pregunto, sí. Yo digo, general, por favor, el embajador entra solito, sin ayudante. Y primera vez hemos despejado de seguridad del embajador de Estados Unidos. Antes iba, su seguridad tomaba todo el palacio y recién entraba el embajador. Y en esa reunión me dice, Evo no puede tener relaciones diplomáticas con Cuba, Venezuela e Irán. El embajador, vamos a tener relaciones diplomáticas con todo el mundo, incluido ustedes. Relaciones diplomáticas de respeto mutuo. Claro, negocios, para eso son las relaciones diplomáticas. Y ahí un poco se tensionó la reunión. Que me diga que con quién tengo que tener relaciones diplomáticas, no pues. Entonces, y ahora anticipadamente, bueno, el pueblo juzgará. Ya dice, no puede venir Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua. Yo puedo entender que esa instrucción viene de Estados Unidos. A mí me lo dijo el embajador en mi primera reunión. Y ahora Rodrigo Paz no va a tener relaciones con estos países, ¿no? Presidente, ahora, yendo todavía en el marco de lo que fue el día de ayer, Rodrigo Paz hace precisión de algunos términos, ¿no? Entre las palabras más importantes que apunta también la prensa, por ejemplo, dice, esta es la nueva Bolivia que se abre al mundo, ¿no? Entonces, si entendemos esto, Bolivia antes no estaba abierto al mundo, es una pregunta, ¿no? Nunca más una Bolivia aislada al mundo ni de espalda al mundo. Bolivia vuelve al mundo y el mundo vuelve a Bolivia. Otro término que dice, este lugar no es de poder, es un mandato de servicio. No nos han entregado un trono, sino una tarea que nace del amor por la patria, la fe en su gente. Es tiempo de una democracia verdadera y del respeto de la ley. Es tiempo del reencuentro, es tiempo de reconciliación, es tiempo de unidad, dice también Rodrigo Paz. Entre su mensaje, dice también, nos deja una nación cansada, dividida, endeudada, moral y materialmente. Nos dejan la peor crisis de las últimas 4 décadas. La verdad no se puede rendir. Son algunos de los términos que señala. Diciendo, Bolivia sometida a ideologías fracasadas. Y yo no sé si se refiere a su papá, yo no entiendo. Bolivia, anoté, Bolivia sometida a ideologías fracasadas. Porque el MIR empezó como guerrillero para tumbar a Banzer, la dictadura de Banzer. Tal vez su papá no iba a la guerrilla, pero su tío, Néstor Paz, estaba en la guerrilla le mataron. Ya fracasó en la guerrilla. El MIR se convirtió electorero para salvar la democracia. Ante él, Plan Cóndor. Y su papá, su vicepresidente de Nancy Suazo. Presidente Conejo, vicepresidente Gallo. Ahora hay un pollo. ¿No? Entonces, ¿cómo su papá lo desgastó al presidente Nancy Suazo? Yo me acuerdo cuando hubo fallecimiento, problemas,
La gente de Nancy de Suazo gritó a la gente del MIR, a la gente de Jaime Paz Zamora. Era fatal esa situación, ¿no? Y cuando estaba en gobierno de Nancy de Suazo, el MIR se ha dividido en 3 partes. MIR nueva mayoría. MIR Masas, con Walter Delgadillo, se quedó izquierda. Movimiento Bolivia Libre con Toño Araníbar, socialdemócrata, europea. Y Jaime Paz Zamora, supuesto nueva mayoría, imperio, yanqui, 3 partes. Empezó a derechizarse, ¿no? 85, Banzer hace presidente a Víctor Paz Estenssoro, ahora que manejan familia Paz. Ellos cuestionan 20 años del masismo, supuestos 20 años, son 14 años de Evo, 6 años de Áñez y Arce. Hay que clasificar eso, hay que separar eso. Bueno, entonces, ¿cuántos años será la familia Paz? 80, 81 empieza ya Jaime Paz como vicepresidente, más antes su tío, ¿no? Víctor Paz, 85, gobierna. Mire, repasamos la historia. Yo leí bastante, golpe de Banzer, 71, el MNR con Víctor Paz Estenssoro participó en el golpe de Estado. 79, yo recién salido del cuartel, 78 estaba en cuartel, 79 golpe de Todos Santos. El famoso MNRista Guillermo Bedregal, su canciller de Natuchwitz. 2 semanas, había durado 16 días ese golpe. La única de La Paz, la COP tumbó a la dictadura, 200 muertos en 2 semanas. El MNR estaba ahí. Su tío estaba entonces, Víctor Paz Estenssoro, el golpe del 79. ¿No? 85, Víctor Paz presidente, hasta el 89, Jaime Paz Zamora ocupa 3er lugar en las elecciones. Y termina hasta 93. Tanto hablan, 20 años del masismo, 20 años del masismo. ¿Cuántos años de gobierno del Paz entonces? Desde el 60. Pueden resaltar la revolución del 52. Acá nos entrega el MNR en manos del Estado, minería, IPP, todo privatizado, 85. El voto universal, a ver, acá si ha habido voto universal, solamente ha sido para que seamos pongos políticos. Por fin tenemos derecho a elegir, pero no ser elegido. Algunos recuerdan el voto universal. Yo también estaba confundido. Sí, ha llegado el voto. Se conocieron, pequeño pasito. Ese es el pongaje político. Entonces llega finalmente, ahora, ¿no?, cuestionando 20 años, al tema del máximo, totalmente equivocado. ¿Dónde empieza la crisis económica? Vamos a demostrar con datos. A partir de 2019-20, después del golpe de Estado. Dijo, ¿no?, ¿dónde está gas? ¿Dónde está litio? ¿Dónde está? Estamos abriendo el recorte periódico. Aquí está. Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora querían entregar el litio al LITCO de Estados Unidos. Ahí está, de Estados Unidos. Quieren privatizar totalmente. Por favor, repasen la historia. Y gracias al Comité Cívico de Potosí, a la cabeza de René Navarro, me acuerdo perfectamente, jovenzuela todavía, esta lucha, una lucha única para parar la privatización del Salar de Uyuni. Bueno, aquí, si llega al Congreso, contrato con LITCO será prioritario. Y eso genera una gran movilización. Una gran movilización. Nosotros nacionalizamos
totalmente, porque algunos salarios están en manos de algunas empresas chilenas. Y sabe Carlos de Mesa perfectamente de este tema. Entonces, yo quería un poco decir, a ver, habló de un gobierno de reconciliación, saludamos, unidad, reconciliar para resolver tema económico, tema justicia, tema política, excelente. Pero acaba su discurso con un discurso de confrontación, doble discurso, reconciliación, unidad, pero después confrontación. Y yo cuando escuché, habló de la verdad, verdad, excelente. Ojalá realmente se imponga la verdad y no verdad a medias. Y podemos demostrar sobre verdad a medias. Primero dijo, no va a pedir nada del Fondo Monetario Internacional. Primero que ha ido a pedir plata del Fondo Monetario Internacional. Eso no son verdades. Esas son verdades a medias. Y así podemos demostrar en muchos temas, pero ¿por qué la gente reaccionó? Que hace un momento estamos diciendo. Antes, la plaza llenito. Nunca nosotros hemos prohibido que cierre la plaza. Toda la gente entraba en la plaza. Llenito. Monteras, polleras, ponchos, chicotes, guardatojos de 3, 4 colores. Los mineros, petroleros. Los constructores también tienen otros constructores. Creo que azul era, no me acuerdo bien, varios guardatojos en la asamblea. En la asamblea he visto, creo, una compañera de pollera. Sí, la única. No sé si estoy equivocado, tampoco he visto todo. ¿No? Es una exclusión al pueblo. Y hay un video en el que se muestra justamente que no les permiten ingresar, ¿no? Algunas organizaciones sociales que seguramente los han invitado y que han intentado ingresar. Vamos a ver, ahí está el momento, ¿no? En el que sectores de organizaciones se van queriendo entrar. Vamos a ver a... Sí, ahí está la bandera de Oruro. Ahí está ese... Yo escuché decir, a ver, en su intervención, sí, el Estado no es para un partido. Entonces, los movimientos sociales aymaras, quechas, están en función del gobierno. Mineros, petroleros, asambleístas, encargos de gestión pública, eso es partido, no es un pueblo entonces, ¿no? A quienes asumirán las funciones. Será pueblo, ojalá no sea una pelea de grupos para asumir la conducción del pueblo. La conducción del Estado para el pueblo. Eso veremos, a ver cuál va a ser, ¿no? ¿Qué va a ser? Entonces, cuando planteo, yo comparto con eso. Una concertación, reconciliación para resolver tema económico, tema justicia, tema político, excelente. Yo pedí a Lucho, 2021, convoque un encuentro en una cumbre nacional, que participe movimientos sociales, que tienen capacidad de convocatoria, porque también algunos son siglas, tienen capacidad de convocatoria, partidos, Estado, las gobernaciones, las alcaldías, todos asumamos conjuntamente, ¿no? Si hay problema económico, porque se sentía ya, había problemas económicos, y ese problema económico empieza con la ANES, ¿no? Entonces ya no podemos resolver. Entonces yo pedí eso, no, Lucho me dijo, no, los empresarios son golpistas, no. Si en ese momento había una gran cumbre para conjuntamente enfrentar, podemos evitar lo que pasó ahora. Entonces yo pensé que era, pero al final
acaba con un discurso de confrontación, que de reconciliación, que de unidad. El pueblo juzgará el discurso del presidente, vicepresidente, que ayer tomó la posesión. Yo sigo convencido y ratifico nuevamente, una elección viciado de nulidad y tantas cosas, recién sigue sabiéndose, y por falta de legitimidad. Entonces, solo quedará para la historia. Se respeta, será ilegalmente, inconstitucionalmente, llegando a la presidencia se respeta, que resuelva los problemas económicos, que con eso hicieron campaña. Yo solo comparto, lucha contra la corrupción. Y según información no confirmada, que ese grupo que llegan con el vicecanciller de Estados Unidos a investigarnos, ¿no? Algunos hermanos y hermanas me recomendaron tu teléfono, desastre tu teléfono, que investiguen pues, ¿qué van a encontrar? A ver, ministro del Castillo me roba mi teléfono y no he encontrado una capitán de policía viniendo hasta mi casa a informar. El ministro tiene su teléfono. Otro teniente de policía vino, igual me dijo, el ministro tiene tu teléfono, no encuentra nada. ¿Qué voy a encontrar? Ahora que no está ministro, que me devuelva mi teléfono, por lo menos para mi museo. Le pido, para mi museo me puede servir el teléfono. El teléfono robado por Eduardo Castillo durante Lucho Arce. Bueno, de Lucho Arce, ¿verdad? Puede servir. ¿Qué va a encontrar? Un año me investigaron tema corrupción, tema narcotráfico durante el golpe con Estados Unidos, que encuentra nada. Atamán dijeron, cuídese, son expertos para sembrar pruebas. Eso sí, hay que cuidarse, no solamente a Evo Morales, a los dirigentes comprometidos. Pueden hacerlo. Y no es casual, ¿no? El intento de magnicidio de Lucho Arce, y no está investigado hasta ahora. Organismos internacionales piden investigación y no dicen nada. Será a cargo de la Fiscalía. Que se investigue, pedimos que se investigue. Entonces, yo quería, ¿no? Invitamos a la compañera Adriana para ver dónde está el gas, dónde está el litio. Vamos a explicar en este momento. No sé si... Eso pidió Rodrigo Paz. Vamos a entonces darle la palabra y antes que nada la cordial bienvenida a la hermana Adriana Salvatierra, que nos acompaña esta vez vía Zoom desde Santa Cruz. Hermana Adriana, ¿cómo está? Muy buenos días. Le cedemos la palabra para responder con datos esas preguntas que se hacían el día de ayer, ¿no? Desde Palacio, respecto a dónde estaba el gas, dónde estaba el litio. Tenemos algunos datos. Hermana Adriana, muy buenos días. Adelante, la escuchamos. Adriana. Buenos días. Antes, Adriana, muchas gracias por acompañarnos. Yo de memoria sabía, siempre redondeando los datos. El 2005 nos dejaron con la producción de gas con 30 millones de metros cúbicos día. En algunos días llegamos a 62, 63 millones de metros cúbicos día. Creo que dejamos con 58, 57, no me acuerdo exactamente, ¿no? Entonces, ha subido la producción. Hemos llegado a promedio 57, a 60 por decir, ¿no? Entonces ahora, además de por qué ha mejorado los ingresos económicos, no solamente es por la nacionalización, sino IDH. Y quiero recordar especialmente al pueblo alteño y al trópico de Cochabamba. El de IDH es nuestro proyecto de ley. Como diputado yo presenté eso. Antes de presentar a la Asamblea, o llamado antes Congreso, hablé con muchos sectores sociales. Una reunión con la Confederación de Jubilados de Bolivia. Me dijo, Evo, presente, apoyamos todo, ¿no? Al 50% de regalías. Y estaba Mario Cosío, presidente de la Cámara de Diputados.
Él solo cambió el nombre. En vez de regalías, a IDH, impuesto directo a los hidrocarburos. Eso es nuestro proyecto de ley. Presentamos a Gonzalo Sánchez Lozada, no quiso aprobar. A Carlos de Mesa. Cuando estaba Carlos de Mesa, dijimos, esto va a salvar la economía, va a mejorar la economía. No quiso. Finalmente, el pueblo alteño, había una sola junta vecinal a la cabeza del compañero Mamani, siendo nuestro ministro, aquí Mamani, Heriberto Mamani, presidente de la junta de Vecinos, Fejú del Alto. Ellos paro, bloqueo de caminos en el trópico, las 5 federaciones. Con bloqueo y paro hicimos aprobar la ley de IDH, cuando estaba Carlos de Mesa. Y Carlos de Mesa no quiso promulgar, se escapó fuera de Bolivia. ¿Quién promulgó? El presidente del Senado era Ormando Bacadíes, de Santa Cruz. Él promulgó. Y ahí empieza a mejorar, 2005 ya. ¿No? Repito, nuevamente hicimos aprobar con paro y bloqueo el IDH. Llegaba el gobierno, nacionalizamos, ya se dispararon los ingresos económicos, ¿no? Quería un poquito recordarle, Adriana, quisiera que nos informes algunos datos, los ingresos económicos y cómo se hizo las transferencias, cómo el PIB ha crecido con nuestra política económica que viene del pueblo boliviano, las nacionalizaciones. Adelante. O lo que decía Tuto, ¿no? Que se había vivido en Bolivia una gastadera, y haciendo un esfuerzo por reescribir la historia en realidad que vivimos todos y todas los bolivianos. Porque se habla de un dinero mal gastado, de que se derrochó la renta del gas, y eso, insisto, puede funcionar como consigna electoral, pero la elección ya pasó. Y ahora, y esto lo leía una vez en una publicación de las redes sociales de un economista, creo que se llama Gonzalo Colque, que decía, bueno, hay que ver un poco más allá dónde están los recursos. Ser honestos y decir, bueno, la renta del gas no desapareció en un agujero negro, sino que circuló en la economía nacional, circuló en la redistribución y las transferencias a los gobiernos locales, circuló en las familias bolivianas que incluso al día de hoy continúan recibiendo el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, el bono Juana Zurduy, el subsidio universal, o en los cientos de municipios que han tenido por fin escuelas dignas, centros de salud e infraestructura y buenas carreteras. Entonces, y también pensar esto desde, por supuesto, las transferencias a los gobiernos locales, principalmente desde lo social, pero también en el sector privado. Yo creo que en esos 3 ejemplos podemos ver dónde estuvieron, con pequeños ejemplos, dónde se fueron los recursos precisamente de ese crecimiento económico que se vivió. Porque lo otro que se parece insistir mucho es que lo que se vivió a partir de este aumento de la renta petrolera es como si hubiera sido magia, ¿no? Como si hubiera sido un golpe de suerte. Evo Morales casualmente tuvo la suerte del boom de los precios de las materias primas y el resto de los gobiernos pareciera que hubieran sido desafortunados. Y no se trata de eso. La nacionalización fue una decisión histórica y fue una decisión política que logró transformar la historia de este país. E insisto, con recursos que se fueron a inversiones públicas, a transferencias de gobiernos locales, a la población en general y por supuesto también a los sectores privados. Y en esa medida lo vamos a ir revisando. Como usted decía, presidente, en materia de hidrocarburos, es importante observar cuál era la situación de los hidrocarburos hasta el 2005, cómo estaba la producción de gas antes de la nacionalización y después cuántos recursos generaba. Y es como usted dice que cuando usted asume la presidencia a principios de enero, la elección fue el 18 de diciembre del 2005, y cuando asume la presidencia la producción de hidrocarburos era de 33 millones de metros cúbicos día en promedio para el mes de enero, por ejemplo.
Nuestro pico máximo fue en 2014, que alcanzamos los 59 millones de metros cúbicos, 2014, 2015, de producción diaria de metros cúbicos de gas. Y luego vino, y ahí creo que es importante resaltarlo, hasta octubre del 2019, en el mes de octubre, el promedio de producción de gas en términos de metros cúbicos día era de 55.4. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque siempre busca hacerse un recorte y mostrar una declinación. Y lo primero que es importante apuntar es que el gobierno del presidente Evo Morales contribuyó a incrementar los volúmenes, la producción de volúmenes de gas. Y esa producción de volúmenes de gas no es que se incrementó por efecto de la inversión de los anteriores gobiernos, se logró sostener en el tiempo. Y se logró sostener en el tiempo a tal punto que el máximo de 59, cuando termina con el golpe de Estado, cuando se produce la interrupción de la gestión y del mandato, cerramos con 55 millones de metros cúbicos día. A julio del 2025, esta declinación, la producción de gas alcanzó a los 29 millones de metros cúbicos día. Estamos hablando de una producción incluso menor a la que se tenía el 2006. O sea, Evo Morales logró aumentar la producción de volúmenes de metros cúbicos de gas y en el gobierno de Lucho esa producción no se logró recuperar, sino que fue constantemente en declinación. Ahora, ¿cómo impactó esto en nuestra renta petrolera? Aquí está un dato muy importante. En el gobierno de Goni, la renta petrolera en 2005 era de 674 millones de dólares. Y con la nacionalización, pero además también con la renegociación de la venta del gas, la renta petrolera alcanzó los 5.464 millones al 2014, 5.489 al 2015, y eso fue lo que, con una renta acumulada de más de 39.000 millones de dólares, significó el crecimiento de nuestros recursos. Y aquí un tema conclusivo en términos de hidrocarburos. Si sumamos la renta petrolera entre 1985 y 2005, fue de 4.500 millones de dólares. En cambio, con la nacionalización, se alcanzó los 39.321 millones de dólares. Sin la nacionalización, y se ha hecho el cálculo de eso, cuando se hace este cálculo de la venta de volúmenes de gas con los antiguos contratos, el Estado apenas habría percibido 25.900 millones de dólares. Es decir, la nacionalización contribuyó a aumentar la renta petrolera en más de 14.000 millones de dólares. Y aquí viene lo que decíamos, ¿dónde se fueron estos recursos? Creo que es importante anotarlo, porque hay que hacer un análisis económico honesto, entender dónde existió crecimiento económico, dónde se destruyó el modelo económico por decisión política y se desmantelaron los principales ejes de un modelo económico que redistribuía la riqueza. Y vamos a empezar por los gobiernos locales, haciendo énfasis precisamente en Tarija, que es el departamento que ha representado Rodrigo Paz y que ha dirigido como municipio entre 2010 y 2020. Las transferencias a gobiernos locales incluyen esto que decimos, ¿no? Las regalías hidrocarburíferas que se obtienen a partir de la renta petrolera, el impuesto a los hidrocarburos, pero también impuestos de la coparticipación tributaria y regalías mineras en los departamentos productores de minería. En nuestro gobierno, en los 14 años de gestión a la cabeza del presidente Evo Morales, los gobiernos locales, es decir, gobernaciones, universidades, gobiernos municipales, recibieron 267.000 millones de bolivianos, un equivalente a más de 38.000 millones de dólares. Ahora, esto puede compararse así. En 2005, las transferencias, todo lo que dejó el neoliberalismo, las transferencias a los gobiernos locales eran equivalentes a 6.600 millones de bolivianos. Al 2019, estas transferencias se habían triplicado, alcanzando los 20.600 millones de bolivianos. Entonces, ese es el valor de la nacionalización, que logró sostener en el tiempo el crecimiento de los recursos que recibían gobernaciones, gobiernos municipales y universidades. Y si se hace una comparación entre periodos, que creo que también es importante anotarlo, entre 1997 y 2005, o sea, los
los últimos, si quiere, 9 años del neoliberalismo y se compara los últimos 9 años de nuestro gobierno, estamos hablando de que entre 1997 y 2005 se transfirieron 30.000 millones de bolivianos y entre 2011 y 2019 se transfirieron 203.000 millones de bolivianos, es decir, 6 veces más. Esa es la economía que creció. Allí se fueron parte de los recursos y esto lo puede contrastar el presidente Rodrigo Paz porque él ha sido alcalde. Él ha manejado los recursos. Bien, mal, bueno, eso estará en discusión de la población. Hay comentarios allí de que la gestión no necesariamente fue la mejor. Pero creo que es importante anotarlo y mostrarlo de esta forma porque el crecimiento de los ingresos de los gobiernos locales fue constante y insistimos en este dato. En relación al 2005 y al 2019, los recursos de los gobiernos locales se habrían triplicado. Ahora, el énfasis en Tarija, creo que es importante anotarlo, porque Tarija tiene unos datos interesantes para la gestión pública. En el caso de Tarija, bueno, todos saben que por los precios y también producto de la nacionalización, el año con mayor recursos por transferencia a los gobiernos locales fue precisamente el 2014. Allí Tarija recibió los 29.225, perdón, allí todos los gobiernos locales recibieron 29.225 millones por transferencia, equivalente a unos 4.000 millones de dólares. Bueno, ¿cuánto recibió Tarija de esos 4.000 millones de dólares? Recibió más o menos para ese mismo año, en el tiempo de la mayor transferencia, 790 millones de dólares. Más que Santa Cruz. Recibía más que La Paz, más que el departamento más poblado del país y más que la sede de gobierno. ¿Por qué? Porque Tarija, bueno, recibía el presupuesto per cápita al 2019 era el más alto del país. Si Santa Cruz recibía un presupuesto per cápita de 900 bolivianos, Tarija recibía un presupuesto per cápita de 3.400 bolivianos. Eso es importante anotarlo. El presupuesto per cápita de Tarija triplicaba el presupuesto de los departamentos más poblados del país en relación a Tarija, en relación a La Paz y Santa Cruz. Es decir, con esto queremos dejar claro que Tarija, por ejemplo, si hacemos un zoom o un énfasis en ese departamento, recibía el 19% de las transferencias a gobiernos locales, universidades, etc. Ahora, ¿eso ha disminuido? Por supuesto que ha disminuido. Y ha sido particularmente en la gestión de Luis Arce, y eso hay que anotarlo también. La alcaldía informó que en julio de este año que había una demora en las transferencias, una disminución del 20% de los recursos de IDH y calculaban que la pérdida iba a ser alrededor del 40%. Pero es importante diferenciar esto, presidente. Y ahora lo social, brevemente, y en el sector privado. ¿Dónde se fueron los recursos? Bueno, hay que recordarle al presidente Paz que cuando gobernaba su padre entre 1989 y 1994, o 93 en realidad, el salario mínimo nacional en bolivianos era equivalente a 69 bolivianos y hasta 1993 era de 160 bolivianos. Cuando llegó el presidente Evo Morales a la presidencia, el salario mínimo era de apenas 440 bolivianos, equivalente a apenas 54 dólares. Y cuando interrumpe nuestro mandato con golpe de Estado, el salario mínimo había alcanzado los más de 300 dólares, 2.122 bolivianos. Bueno, ahí están los recursos. Ese fue el crecimiento que se fue al bolsillo de las familias bolivianas y de los trabajadores. También se fue a estas transferencias directas que todas, sin excepción, fueron, en el caso de bono Juana Zurduy, bono Juancito Pinto, subsidio universal, la renta de dignidad venía de anteriores gobiernos, pero fue mejorada sustancialmente en montos, fueron producto del gobierno de Evo Morales. El 52% de la población boliviana en 2019 recibía algún tipo de renta, sea la renta de dignidad, sea el bono Juancito Pinto, sea el bono Juana Zurduy. Por ejemplo, la renta de dignidad la recibía el 12% de la población. El bono Juancito Pinto, el 19% de la población. El bono Juana Zurduy, el 20% de la población. Y eso ha sido desde su creación, estamos hablando de 2007, 2008, en adelante de forma sostenida. Ahí están los recursos y la gente lo sabe, porque incluso al día de hoy la nacionalización
continúa tocando sus vidas. Y en términos de inversión pública, esto conectado al sector privado, es importante anotar cómo creció la inversión pública. En 1993, el último año del gobierno de Jaime Paz, la inversión pública era de 481 millones de dólares. Esto no había mejorado sustancialmente hasta 2005, que había unos 600 millones de dólares de inversión pública ejecutada, estamos hablando. Entre 2015 y 2016 fueron los montos más altos. Allí se llegó a 5.000 millones de dólares de inversión pública, aunque se habían presupuestado con la inversión de empresas y otras más, casi 8.000 millones de dólares. Y eso se logró sostener en el tiempo. Hemos tenido ejecuciones de inversión públicas muy altas, por ejemplo, los siguientes años 2017, 2018, la inversión pública no bajaba de los 4.700, 4.400 millones de dólares. Ha sido en el gobierno de Yanine Áñez donde se quebró la inversión pública. Aquí tenemos la información, por ejemplo, en el gobierno de Yanine Áñez, la inversión pública pasó a ser equivalente a 1.784 millones de dólares. Y como lo hemos mencionado en otros programas, la inversión pública en los 4 años de gestión de Lucho Arce nunca superó el techo de los 2.600 millones de dólares. Pareciera que hasta por decisión política. Entonces, ¿se puede comparar la gestión de Evo Morales con la gestión de Luis Arce y decir que son lo mismo o que son la continuidad del gobierno? Yo creo que estos datos dan cuenta claramente de que no. O sea, que que en el gobierno de Evo Morales hubo una decisión política de que la inversión pública sea el motor dinamizador de la economía. En el gobierno de Yanine Áñez eso se desmoronó. Y en el gobierno de Luis Arce se le puso un freno a la inversión pública, insisto, pareciera ser por decisión política. ¿Por qué esa inversión pública después se trasladaba, por ejemplo, en recursos con los cuales se construían las carreteras del país? Y ahí voy terminando, presidente, para entrar al sector privado. Dicen, ¿dónde está